Gracias y la paz del Señor con cada uno de los hermanos, hermanas que en esta oportunidad sintonizan esta programación especial desarrollada por la Junta de Misiones de nuestra iglesia en medio del contexto de la semana de misiones de nuestra iglesia. Usualmente misiones se hacen en agosto, ¿verdad? O para el segundo semestre. En nuestra iglesia hemos movido para el primer semestre precisamente pues porque ya en el mes de agosto tenemos aniversario y muchas cosas. Y queremos darle la validez, la importancia de lo que es las misiones en una iglesia local y la iglesia nuestra, la primera iglesia bautista de Humacao. Está conmigo la hermana Nivia de León, una hermana que creció aquí, se desarrolló aquí, ahora se encuentra, ¿verdad?, en otra congregación, pero siempre con ese deseo, con ese anhelo y con ese llamamiento de parte del Señor en servir al Señor y a través de las misiones. Así que, Nivia, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga, Pastor Omar. Qué alegría estar aquí en esta tarde y poder conversar Amén. de lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. De verdad que cuando nosotros ¿verdad?, exploramos la vida y vemos cómo el Señor va trabajando con cada uno de nosotros y va poniendo en el corazón de nosotros una definición hacia donde Él quiere dirigirnos, es maravilloso. Y en el caso, ¿verdad?, tuyo en específico, ese deseo de servir a través de el campo misionero, de llegar allá de los mares y a diferentes lugares, para compartir con la gente en necesidad la palabra del Señor, y ¿verdad?, en medio de ese aquí, Amén. que uno con temor y temblor, Con temor y temblor. uno dice, pero Señor, ¿estás seguro? Uno le pregunta miles de veces, y aún en medio, yo creo que del trayecto de la vida ministerial, uno siempre le pregunta al Señor, Señor, de verdad, pero el Señor siempre afirma a uno y nos capacita. Y en el caso tuyo, ¿verdad?, también junto con tu hermana que creció y se desarrolló en medio de este lugar a través de la pastoral de una mujer gloriosa y maravillosa del Señor, la reverenda Ruth Martínez, tuvieron la oportunidad de llegar al campo misionero. Y nada, queremos, ¿verdad?, hablar desde la parte de experiencia, de la vida, de salir al campo misionero, también la parte teológica, evidentemente, lo que nos impulsa a las escrituras a hacer y a desarrollar, pero quisiera quizás, ¿verdad?, comenzar contigo preguntándote o que tú nos expliques cómo fue esa primera experiencia con el tema de misiones, cómo llegó a tu vida esa palabra misiones y cómo la percibiste, cómo la experimentaste. Pues la realidad es que por la gracia de Dios y su misericordia, en esta casa, en la primera iglesia bautista de Humacao, yo le entregué mi vida a Cristo aquí mismo en este altar donde estamos ahora. Tremendo. Se van a cumplir en la semana de aniversario de este año 26 años. Tremendo. Entonces llegué aquí, entregué mi vida al Señor y estaba embarazada de mi primogénito que ya tiene 25 años. Y pasé el proceso, ¿verdad?, de bautizarme. Me bauticé como 2 años después porque estaba con la gestación y demás. Y me bauticé. Y comencé, ¿verdad?, el proceso de la vida cristiana. Aquí en medio de la congregación, bajo el pastorado, ¿verdad?, de nuestra reverenda Ruth Martínez, a quien agradezco a Dios, ¿verdad?, Claro. Ella, su ministerio. Y entonces, como bien usted dice, Dios tiene algo que va a poner. La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios. Muy bien. Todos tenemos un propósito, un llamamiento, todos. Así que a mí me inquietaba a principio, con el pasar del tiempo en la vida cristiana, yo decía, ¿será esto lo que me depara si yo estoy viva? Yo tenía 29 años cuando me convertí. Yo decía, ¿será esto venir al templo, participar en el culto de oración, adorar y todo eso que uno hace en la vida cristiana, Claro, los próximos 20 o 30 años, lo que Dios me dé de vida, será eso? Y ahí empezó Dios a inquietarme, porque entonces esas son las cosas que Dios llama la atención a uno. Y por ahí empieza el Espíritu Santo a tratar conmigo, ¿verdad?, en ese particular de las misiones. Y recuerdo pues que la iglesia local, esta congregación, entró en un mover misional, Uh-huh. porque la pastora tuvo, ¿verdad?, a bien
entender que esa parte le faltaba a la iglesia estar activa, porque siendo una iglesia, ¿verdad?, perteneciendo a una denominación que sabemos que hay misioneros, Claro. que auspiciamos y demás, la iglesia como tal necesitaba estar activa. Y entonces ella empieza a llevar la iglesia a ese mover misional. Tremendo. Y en ese tiempo, pues ahí estaba yo, entre otras personas, ¿verdad? Claro. Que según Dios va tocando y guiando, ¿verdad? Porque pues, a lo largo de la conversación hablaremos, ¿verdad? La misión de la iglesia distingue la cuestión que hacemos en misiones, porque eso es algo que me gustaría puntualizar. Claro, Pero claro. básicamente ese fue el inicio, ¿verdad? De que el Señor me llevó al punto de preguntarme para qué yo estoy aquí, por qué, y así empezó el Espíritu Santo y entré entonces en el mover de la congregación, en el mover misional. Tremendo. Yo te escucho y verdad, y qué bueno que tú planteas ese aspecto. A veces, ¿verdad? La vida cristiana puede convertirse en un aspecto rutinario, ¿verdad? Cumplir con unos días y no cabe la menor duda que pues, ciertamente bendice nuestra vida, Claro. nos ofrece a nosotros una dimensión de una relación con el Señor, pero Dios a veces convoca, y no a veces, sino siempre convoca a más, a algo mucho más profundo. Y entender que la vida cristiana trasciende, ¿verdad?, lo que es el elemento programático de una comunidad de fe, de una congregación, o a la vida cúltica, sino, ¿verdad?, es una vida de acción. Y yo recuerdo claramente, ¿verdad?, ese mover dentro de esta experiencia de la iglesia. Yo también llegué más o menos, ¿verdad?, en ese momento en donde esta iglesia empezó en esa dimensión de salir a viajes misioneros, a ir a República Dominicana, y etcétera. Y cómo Dios, ¿verdad?, fue colocando personas que tuvimos esa oportunidad. Y qué interesante que tú planteas, ¿verdad?, la distinción entre esa experiencia quizás, ¿verdad?, de la tarea ministerial de la iglesia local y la distinción a las misiones. Háblame un poco de eso. Ok, pues teológicamente hablando, nosotros tenemos que partir de que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios misionero. Eso es. La misión no viene de nosotros. La iglesia no tiene misión porque alguien dijo, pues vamos a hacer misiones. Es bien importante para mí en esta conversación, y como esto queda grabado para propósitos educativos, ¿verdad?, y de edificación del cuerpo de Cristo, claro que sí. Es importante para mí puntualizar lo que es la misión, que es lo que se llama Missio Dei, que viene de Dios, que es la misión de Dios, de lo que son las misiones. Claro. La misión de Dios antecede a las misiones. Así es. Porque nuestro Dios es un Dios misionero. Amén. Desde el principio. Aún en Génesis 1:1 dice que ahí había, ¿verdad?, misión. ¿Qué es la misión de él? Pues es el enviar de Dios. ¿Verdad? Misión lo que tiene un elemento es de envío. Y Dios es el Dios que envía. Que comisiona y envía. Que comisiona y envía. Empezando porque envió su palabra y por su palabra hizo todo. Todas las cosas. Envió su palabra y por su palabra hizo los cielos y la tierra. Envía su salvación a la tierra. Así es. Envía juicios a la tierra. Envía todo. Es un Dios que envía. Por eso es bien importante que la iglesia entienda que la naturaleza del Dios de donde surge la iglesia, ¿verdad? Claro. Es un Dios que envía. Distinguiendo lo que es misiones, que es el efecto o que son aquellas acciones concretas que materializan la misión de Dios. Claro, claro. Tú sabes que yo te escucho hablar, ¿verdad? Y reconocemos que Dios efectúa llamados a la humanidad. El llamado primero que tiene cualquier ser humano es el llamado a salvación. Dios es el Dios que convoca al hombre en un encuentro con Él, o sea, un Dios que se relaciona, o sea, no es un Dios distante, es un Dios personal, es un Dios que ama al ser humano caído y lo ama a tal punto en que está dispuesto a entregarse por Él. Y nosotros tenemos que responder a la voz de ese llamado. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Cómo se estructura, cómo se desarrolla ese llamamiento a la salvación personal y a la relación con Él, para, como tú me mencionas, y me parece extraordinaria la palabra, ¿verdad? Missio Dei, que, ¿verdad? Tiene una connotación teológica profunda,
que a veces nosotros pasamos desapercibidos, o en ocasiones pensamos que quizás la tarea de llevar, ¿verdad?, alimento o ropa, que no la menospreciamos, pensamos que es lo único a lo que el Señor nos llama. Entonces, es ese desarrollo profundo del conocer el quehacer de Dios. Y cómo en medio de tu experiencia dentro de la iglesia fue esa transformación, fue ese llamado de parte del Señor. ¿Cómo surgió esa primera experiencia quizás de salir en medio de esta comunidad de fe? En el caso tuyo. Sí. Antes de contestarle eso, Muy bien, le voy a añadir Ajá. que cuando dije lo de Missio Dei y cuando hablé, ¿verdad?, de las misiones, entiendo que hay algo que hay que aclarar en la definición. Muy bien. Porque es que hemos malentendido misión, misiones. Ajá. Porque vemos a las misiones Ajá. como un evento. Exacto. Y es bien importante para mí en esta conversación puntualizar eso, antes de contestarle la pregunta. Sí, es un llamado. Es un llamado que tienen todas las personas creyentes. Porque si son creyentes en el Dios que los llamó a la salvación y se identifican con ese Dios por la obra de Jesucristo, pues todos somos llamados a algo. Y ahí va atado la misión de ese Dios que desde el principio la tiene y que es todo un trayecto a lo largo de la Escritura. Claro. ¿Verdad? Desde el Antiguo Testamento. Ese hilo rojo a lo largo de la... hilo que, ¿verdad?, de salvación. Habla de la redención que Dios quiere hacer. De su plan. De su plan redentor. Entonces, me parece importante que entendamos que las misiones, ¿verdad?, no son como un evento. Es un evento, ¿verdad?, las misiones. Sí, pero tiene una profundidad. Pero la misión no es un evento. La misión es algo de todo el tiempo y de todos los días y de todo lo que hace la iglesia. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Exactamente. No se Sí. circunscribe a un viaje misionero o a vamos allí a darle una ayuda, sino que es a la esencia misma del creyente. Exactamente. O sea, ese Dios que nos alcanzó, queremos proyectarlo y darlo a la gente. Exactamente. Y me llama la atención, y voy a hacer un paréntesis, y estoy completamente de acuerdo, porque precisamente recientemente nos encontramos en una actividad que desarrollaron diferentes, ¿verdad?, grupos cristianos de la universidad en Calley. Y verte allí, ¿verdad?, y ver la tarea del Señor y ver la mano del Señor obrando en cada uno de esos eventos. Fue un evento maravilloso, yo me lo disfruté muchísimo. También recordé cuando yo fui parte de la universidad y cómo el Señor, ¿verdad?, en medio de ese contexto, ¿verdad?, hizo obras y cosas en mi vida y me dio una serie de experiencias. Pero ¿verdad?, trayéndolo y contextualizándolo a esto que estamos hablando, donde quiera que esté el creyente está en una tarea. En una tarea, en una llamado. asignación de parte del Dios misionero que nos llamó. Entonces, para contestar a su pregunta, las vueltas de la vida, pues yo me convertí aquí. Y pues en el trato de Dios conmigo, ¿verdad?, me dirigió allí. En el proceso de mi vida, pues yo me casé con un misionero de campo, porque fue plan y propósito de Dios. Yo llegué aquí a esta congregación embarazada, yo tuve a mi hijo aquí, eventualmente pasaron unos sucesos en mi vida que quedé solita con mi nene aquí, pero en el plan y el propósito de Dios, Dios, que ya venía tratando conmigo en ese particular, me hizo conocer a mi hoy esposo, que también, ¿verdad?, en un tiempo se congregó aquí conmigo, misionero Moisés Martínez. Y entonces, ahí, en ese tiempo, del año por ahí, 2007, por ahí, como la iglesia estaba en un mover misional y ya Dios venía tratando conmigo, la iglesia planificó, la Junta de Misiones planificó el primer viaje misionero fuera de las fronteras, ¿verdad?, territoriales, geográficas, ¿verdad?, y culturales, porque fuimos a República Dominicana, a San Cristóbal, y ahí yo tuve la oportunidad de ir. Entonces, pues nada, todo lo que está en manos de Dios y su plan es perfecto. Amén. Y ven acá, y esa experiencia transcultural, se puede decir, aunque, ¿verdad?, nuestros hermanos en República Dominicana tienen muchos elementos muy parecidos a nosotros,
pero ¿cómo fue llegar allí? ¿Qué ministró el Señor? ¿Cómo poco a poco, verdad? Yo pienso que cada creyente que tiene la oportunidad de crecer en el Señor y de tener diferentes experiencias de diferentes contextos, crece, madura, tiene como, digo yo, ¿verdad? Un pedacito de Dios. Amén. O sea, como una experiencia que le abre a uno los ojos y uno está mirando hasta aquí, pero como que Dios le abre el panorama sobre la vida cristiana, sobre la relación con el Señor. ¿Qué te impactó de esa experiencia? Definitivamente, pastor. No es hasta que uno sale de su contexto y que uno puede ir un poquito más allá, porque República Dominicana está ahí a media hora. Claro. Nosotros salimos de aquí y fuimos en ferry en ese primer viaje. Éramos 12 con la pastora. Y entonces, o sea, estar en otro contexto, aunque la habla es igual, claro, y hay muchas cosas, características de nuestros hermanos dominicanos, ¿verdad?, afines con nosotros. Pero ver la fe en otro contexto es algo extraordinario, sí, que ciertamente produce la madurez. Porque el que va verdaderamente con un corazón dispuesto al servicio y a lo que Dios quiere ministrar, no es porque nosotros fuimos allí a llevar a Dios, porque Dios ya estaba allí. Exactamente. Porque Dios está allí, porque Dios está donde quiera que Dios envía un obrero. Ya Dios está obrando. Ya Dios está obrando y está allí. Lo que nos toca es, pues, como sembradores, ir y sembrar la semilla y ministrar lo que Dios quiere. Entonces eso es bien aleccionador. Sí. Y toda persona que, aunque no tenga como tal, porque ahorita podemos hablar a lo mejor de lo que es la vocación misionera, claro, pero desprendiendo de que nosotros hablamos de la misión Day, todos tenemos una misión. Eso es así. No todos van a ir a un viaje transcultural. El sacerdocio universal del creyente. Pero todos somos ministros del Eso Señor. Donde estemos y nuestra vida completa es integral, porque tampoco es la parte que, no, porque yo estoy en la iglesia, entonces yo cuando estoy en el trabajo, pues eso es secular. Sí, eso ese elemento de la división. Por eso es que, haciendo conjetura con lo que usted acaba de decir, tenemos esta experiencia en la universidad, que después yo le digo, pero sí, para efectos de récord, la lección que uno tiene, porque uno valora de dónde uno viene. Bueno, yo le voy a decir algo honestamente. El Señor le da a uno así mismo. Para que aprendamos y valoremos lo que tenemos en bendiciones, que muchas veces nos quejamos en otro contexto, y cómo ellos nos enseñan a ser fieles al Señor en su contexto, que no es necesariamente la comodidad que yo tengo, que tengo un templo bien bonito, con aire acondicionado, unas facilidades, etcétera, etcétera. Pero allí están mis hermanos. Entonces eso me enseña. Y esa primera, en realidad fue mi segundo viaje, porque mi primero fue a Guatemala, en ese mismo año. Claro. Y desde ahí Dios venía y yo decía, sí, extraordinario, la lección. Porque estar allí con los hermanos y no hacer como distinción, porque cuando tú tienes un corazón con el amor del Señor, con misericordia, tú no ves a esos hermanos porque están en otros países, en otros contextos menores que tú. Son iguales de creyentes que tú, son iguales de comprometidos que tú, y que allí, a lo mejor más, porque su devoción, claro, es fiel al Señor en unos escenarios donde no necesariamente es fácil vivir la fe. Y que tú sabes que, ¿verdad? Mi primera experiencia misionera fue yo tenía ya 2 meses convertido. Y fue a Jaina, y me montaron. Entonces, ¿verdad? Y uno empieza a ver, Nidia, uno ve, ¿verdad?, la realidad de la vida cristiana, y uno se nota lo chiquito que uno, ¿verdad? O sea, en el mejor de los sentidos, claro, lo mucho que a uno le falta como creyente, madurar, las nimiedades que a veces uno en el crecimiento de la vida cristiana pues se aferra, y uno no se da cuenta de que Dios nos está llamando a una vida mucho más profunda. Y como tú bien mencionas, que en todo lugar uno puede ser un heraldo del Señor, un proclamador de las virtudes del Señor, que trasciende.
pero salir de nuestro contexto y de nuestra realidad. Y tú decías algo que para mí es muy esencial. A veces nosotros llegamos a un lugar y pensamos que somos los cheches de la película, que venimos aquí a enseñarles a esta gente de que cómo se vive la vida cristiana. Y cuando tú empiezas a observar, no, por decir que el que es un infante en la fe soy yo. O sea, y uno tiene que, ¿verdad?, que tener esa sensibilidad, esa humildad, esa sencillez. Y qué bueno que Dios nos permite aprender. Dios es un maestro. Él es el maestro. La Biblia dice que la unción del Señor es la unción del maestro. La unción nos enseña. La unción nos enseña. Y Él es el maestro excelente. Porque obviamente el cuerpo de Cristo cuenta con maestro, pero el maestro excelente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y responder entonces ese llamado implicó que los ojos de uno fueron abiertos. Eso es así. Salir allá, ver otras realidades, ver otras dificultades y ver cómo se busca el Señor y se busca honrar al Señor, para uno es un estímulo y es un crecimiento espiritual. Y además de eso que usted dice, nosotros salimos, aquellos 12 hermanos que salimos de aquí, nuestra pastora incluida, claro, cómo uno salió aquí con las maletas llenas de cosas, a lo mejor algunas cosas materiales, aún de pensamientos, de ideas, pero cómo uno regresó transformado, con el deseo de continuar haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, hablando, ¿verdad?, de ese mover misional que mueve el Señor por asignación, ¿verdad?, a ir a X o Y, ¿verdad?, cubrir necesidad. La satisfacción con la que uno llega, porque uno llega habiendo visto a Dios en lo que hicimos. Y eso es algo que en nuestro corazón es algo maravilloso. O sea, la satisfacción de la obediencia a Dios que produce bendición para las personas a las que nosotros estamos yendo a compartir, pero para nosotros que hemos ido, ¿verdad?, con a lo mejor unas expectativas o unas ideas, trascienden y van más allá de lo que a lo mejor pensamos. Vamos con las ilusiones pero venimos realmente satisfechos porque hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios ha bendecido tanto a quien nos recibe como a quienes estamos, ¿verdad?, de alguna manera llevando o dando. Y yo creo que tú también tendrías el mismo pensamiento que yo. Uno piensa que uno va a dar y uno recibe más de lo que da. Más de lo que da. El cuerpo de Cristo es maravilloso también, maravilloso. ¿Verdad? Uno conoce personas llenas de la presencia del Señor y cómo se comprometen con el Señor, y uno se dice, pues eso le sirve a uno de estímulo, le sirve a uno de ese crecimiento. Así que, ¿piensas tú que la iglesia se ha encerrado en sí misma y mira hacia adentro y está todo el tiempo pensando, ¿verdad?, en lo que necesite, lo que carece, y ha perdido un poco la óptica de la necesidad a nivel del mundo? ¿Qué crees tú acerca de eso? Pienso que sí, y pienso que hay una urgencia, hay una demanda de urgencia de parte de nuestro Dios. Una de las cosas que yo quiero mencionar es que el corazón de Dios está en esa misión de Él, como Dios misionero. Porque el corazón de Dios nos dice que la finalidad del plan redentor de Dios es la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 7:9. Juan vio allí, el vidente, una gran multitud procedente de diferentes naciones, etnias. Entonces, contestando la pregunta, pienso que hay una parte de la iglesia que hemos perdido de perspectiva eso. Claro. Porque estamos cómodos ante la urgencia que hay. Porque Dios quiere redimir a los musulmanes. Amén. Por más que suene duro, Él los tiene en el corazón y los quiere redimir. Así es. Y gente de otros contextos donde el evangelio no es abierto. Sabemos que hay una iglesia perseguida.
que no son hermanos distantes, son mis hermanos. Sí, sí, son el cuerpo de Cristo. Son el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos aquí hoy en un país que nos permite tener una libertad para, como bien no acabamos de hablar que estamos en la universidad. Yo voy a decirle que Dios me posicionó a mí. Van a ser 26 años trabajando en la universidad. De esos 26, 14 se cumplen ahora en verano, donde el Señor me posicionó en la parte de mi trabajo secular, en una oficina, a hacer unas tareas donde tengo acceso a jóvenes, tanto de nuestro país como estudiantes extranjeros. Tengo acceso en medio de la comunidad universitaria a personas, profesores de la academia, que son gente que vienen de Rusia, de allá de Inglaterra, de Haití, que hablan, porque yo tengo una gran amiga haitiana, de gente, o sea, que los tengo cerca. Entonces, a través de mi trabajo, eso es como yo aprendí en mi proceso académico, ¿verdad? Que hay una ventana 9 a 5. Porque todos nosotros, la mayoría de las personas 10:40. Sí, hay una ventana 10:40, que son los países que están no cerrados al no alcanzado. Pero hay una ventana 9 a 5, 8 a 5, que es la ventana laboral. Tremendo. Y cada uno de los miembros de las congregaciones que están en edad productiva, que no nos hemos retirado de un trabajo, estamos allí. Y eso es un campo. Y eso es un campo para realizar la misión de Dios. Así que allí estoy yo a través de mi trabajo, pero allí me toca ministrar allí. Tremendo. Y yo puedo decir que la misión de Dios no se ha circunscrito solamente, ¿verdad? Aquí a mi área, sí, ¿verdad? Eclesial. O cuando sales en un avión. Exacto, o cuando voy lejos. Voy lejos, he tenido la experiencia. Claro. Y he ido, Dios me ha permitido tener, ¿verdad? Viajes. Nunca he estado establecida en un campo misionero fuera de aquí transcultural, pero la misión no se limita allá. Todos tenemos una misión, sea que uno tiene esa ventana laboral, sea que los adultos mayores van al consultorio médico y están en una sala de oficina y hablan con las personas, sea que estás en el centro comercial, porque yo hago consejería en una institución, pero también los estudiantes me encuentran y también tengo que atenderlos. Claro. Indistintamente. O sea, que no nos limitamos solamente a esta parte de pensar este evento de este viaje, sino que todos estamos llamados a hacer algo. Claro, hay unas personas especializadas que Dios va formando y los llama y los envía. Y ahora mismo, hoy día, Dios está movilizando una fuerza misionera, porque lo sé, de gente jóvenes, aún de este hemisferio occidental, que entiéndase que debe estar bastante evangelizado, pero Dios está movilizando una fuerza misionera joven. Yo sé de gente joven, argentinos y de otros países que no necesariamente están en el mejor contexto económico de sus países, claro. Y Dios los está movilizando a lugares cerrados a través de ser estudiantes universitarios, porque hay países que tienen arreglos con otros, claro. Y a través de las universidades, sí. Dios está haciendo eso, porque hay urgencia, y la iglesia tiene que expandir y volver a la esencia de lo que es la misión a la cual fue llamada. Tremendo. Sabes que reconocer que la tarea de Dios es la tarea de la gente. Tú sabes que, ¿verdad? Dentro del contexto de lo que menciona, interactuaba con una persona que pertenece a una comunidad de fe bautista en Waco, Texas. Tienen su grupo de jóvenes universitarios son 7,000. Entonces ellos lo que hacen es que ellos tienen la visión y están muy claros que esos 7,000 no se van a quedar dentro del contexto de la iglesia. Ellos lo que hacen es que los preparan, los desarrollan como misioneros. Y la mitad de los jóvenes que han aceptado a Cristo y que sirven al Señor salen al campo misionero y les encienden la llama de la voz del Señor en medio de su corazón y responden a ese llamado. Yo pienso que lamentablemente, ¿verdad? A veces permea en el ambiente de la iglesia pues un conformismo, una comodidad. No me saques de aquí, estoy
el famoso confort, ¿verdad? O status quo en el que nosotros estamos, y después no me saques de aquí porque ya yo hice lo suficiente. Y todavía escucho la voz del Señor, como le dijo el profeta, ¿verdad? Que se levante porque el largo camino les resta. Y yo pienso que es maravilloso, ¿verdad?, ver la obra del Señor en medio de este tiempo, dentro del lugar donde estemos. República Dominicana, entonces fue un foro en donde te abrió, ¿verdad?, esa experiencia, ¿verdad? Yo pienso que el corazón como que a uno se le va abriendo. Amén. Porque uno está como que encerrado, ¿verdad? Muy ensimismado. Y la expansión de la visión. Exactamente. Porque en la parte que nosotros estamos aquí, las iglesias son locales, pero desde el Antiguo Testamento Hablemos nosotros tenemos la base misional de hombres y mujeres porque Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Josué y Dios llamó a los jueces, y en los jueces había mujeres. Y hay mujeres en el Antiguo Testamento. Y ahorita cuando yo preparaba mis notas me acordaba aún de esa experiencia de Naamán, de Naamán el sirio, ¿verdad? Claro. De que hubo una muchacha israelita que estaba cautiva, porque era prisionera de guerra y estaba sirviendo en otro país. Claro. Pero allí ella le dijo testimonio. La reina Esther también. Sí, y le dio testimonio yo sé quién puede salvar, quién puede sanar de la lepra. Y yo decía, wow, Señor, la misión está ahí. Porque nosotros tenemos que entender que en el Espíritu Santo, nosotros estamos en la era del Espíritu, y el Espíritu es misional. El Espíritu, ahorita decíamos, es maestro. El Espíritu es director. El Espíritu es ayudador. El Espíritu es quien hace todo y va moviendo. Entonces, nosotros tenemos que expandir, porque nosotros tenemos, conforme Hechos, ¿verdad?, que el Señor dijo que íbamos a ir a Jerusalén, a Judea, y finalmente hasta los confines de la tierra. Pues entonces todos nosotros tenemos un Jerusalén, nuestra familia, nuestra comunidad, como decíamos ahorita de los trabajos. Y aun cuando yo no sea llamado a irme a otro país y dejarlo todo, porque eso no es lo que Dios, no es el plan de Dios para mí, aún aquí. Y en el tiempo en que nosotros vivimos, Dios está permitiendo una movilización extraordinaria, no solamente de obreros, sino de personas a lo largo del mundo a causa de la guerra. Dios nos está trayendo a los extranjeros a nuestro patio, porque aquí en Puerto Rico de siempre ha habido comunidad china, ha habido musulmanes, ¿entiendes? Así que en el mover de Dios, del tiempo, Dios está movilizando, y personas de etnias se están movilizando por las necesidades, y son las oportunidades que tiene la iglesia, los creyentes, en donde estén, de llevar el mensaje. De acuerdo. Tú sabes que el amor de Dios se materializa a través de la iglesia. ¿Es la iglesia? A través del creyente, a través de un hombre y de una mujer que ve necesidades, como las vio Jesús. Eso es así. Como dice, ¿verdad? En un momento Jesús está orando, ve a Jerusalén, ve todo ese territorio y llora, y le pide al Señor, ¿verdad? Que tenga misericordia, y pide también que oremos al Padre para que envíe obreros a su mies. Gente que esté dispuesta a entregar, ¿verdad?, su vida por completo, genuinamente al llamado de Dios y de la tarea de la iglesia. Has estado, ¿verdad?, preparándote en medio de la experiencia del llamamiento misionero y el deseo tuyo de poder capacitar y dar por gracia lo que por gracia has recibido. Háblame un poco de ese momento, de esa experiencia de saber que está bien, tengo este conocimiento, pero necesito más. O sea, a veces nosotros como que nos conformamos con, ¿verdad?, con lo conocido. Es como cuando uno va a la playa, que uno se queda en la orillita. Pero ese deseo y ese anhelo de realmente prepararse para poder cumplir con el llamado de Dios. Háblame un poco de eso. Sí. En realidad todo se desprende de la relación que tengamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en el creyente, que lo selló cuando se convirtió. Y que nosotros, como yo me convertí en esta iglesia, yo no conocía muchas cosas. Yo me sentaba en un banco cuando iban a orar y no quería.
porque no quería orar, no quería, porque uno novato, pues uno Claro, se siente, tiene miedo. todos somos bebés espirituales, pero a la medida que caminamos en fe y vivimos la vida cristiana, nosotros vamos profundizando nuestra relación con el Señor, y es el Espíritu. Y entonces nosotros tenemos que en esa relación, Señor, y es precisamente en estos tiempos que nosotros estamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y el Señor nos va a mostrar, nos va a guiar. Y entonces esos son los momentos y las ocasiones donde nosotros vamos intencionales con oraciones. Señor, hay que estar dispuesto y hay que estar disponible para el Señor, entendiendo que cada persona tiene una tarea y una asignación por un tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber, como yo decía en el contexto del trabajo, pues probablemente yo no esté todo el resto de mi vida en un trabajo, pero durante el tiempo que estuve ahí, pues Dios me permite hacer, ¿verdad?, su trabajo como sembradora, ¿verdad? Y pues ministrándolo a Él el Evangelio. Tenemos que buscar la guía del Señor. Claro. Tenemos que entender en este tiempo, me parece importante, que hay unos elementos que tenemos a veces que desaprender, porque estamos en un tiempo diferente. De la pandemia para acá, mira, yo nunca pensé que yo iba a estar haciendo esto aquí. Y agradezco a Dios por la oportunidad, claro. Y por la invitación. Pero todo este elemento tecnológico, nosotros tenemos que, y entendiendo también los tiempos, que estamos como en un cambio generacional, un pase de batón. No cabe la menor duda de eso. Tenemos que echar mano de todo lo que tenemos para entonces llevar a cabo y usar las mejores estrategias de este tiempo para alcanzar. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu, cultivar y profundizar en nuestra relación con Dios y con la Escritura. Tenemos que tener claro por qué yo estoy aquí, para qué yo estoy aquí, por qué yo soy parte del cuerpo de Cristo, por qué yo vine a los pies de Cristo. Porque hay gente que pues solamente piensa, pues yo vine y Dios nos llama a la salvación, pero no nos podemos quedar ahí. Claro. La salvación implica que yo reconozca al Salvador y que sea mi Señor. Sea Señor. Entonces, nuestro modelo es el Señor, nuestro Señor Jesús. La mayoría de la Escritura que nos enseña lo que hizo Jesús, sabemos que Él vino porque fue enviado del Padre, pero lo mayor que recalcó el Señor era su obediencia. ¿Para qué Él fue enviado por el Padre? ¿Para qué? Y eso fue lo que modeló. En dependencia del Padre, todo el tiempo. En oración. Jesús decía, lo que oía mi Padre hablar, lo que vi a mi Padre hacer, esto hago. Todo el tiempo era agradar al Padre. Y entonces nuestro Señor es nuestro modelo. Así es. Por eso Filipenses 2 nos habla que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia tiene que tener un corazón misionero, indistintamente de que sea o que los hermanos participen en una junta de misiones o en un mover de que te voy a llevar. No, es que esa es la esencia de la iglesia, porque la iglesia existe porque salió del corazón del Señor, con agua y sangre cuando consumó la obra en la cruz para que nosotros continuáramos el ministerio que Él dejó. Y le toca a la iglesia. Y la iglesia es la única que porta. Es la única que porta la misión de Dios y es la única esperanza. Porque en el mundo está la Organización Mundial de las Naciones, están organizaciones benéficas que no tienen que ver con la parte, ¿verdad?, nuestra cristiana evangélica. Y hacen misiones y hacen obras, pero la única esperanza para la humanidad, para las personas, es el Evangelio de Cristo y es la iglesia la que lo porta. La iglesia tiene la responsabilidad. Tiene doble responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad con el creyente, porque obviamente edifica al creyente, lo forma, ¿verdad?, con el propósito de hacer lo que Jesús hizo.
para que multiplique discípulos, Así para es. que haya un ciclo completo que siempre, por eso es que es importante la generación. Claro. Tiene que haber, el Señor va a mantener un remanente siempre, mientras la iglesia esté aquí, en que ese ciclo no se rompa. Y tiene una responsabilidad con el no creyente. Con el creyente para edificarlo, Claro, formarlo, claro. y con el no creyente porque a ese es Hay que a quien el alcanzarlo. Señor quiere alcanzar. Tú sabes que yo te escucho mencionar, ¿verdad? Esa expresión de Jesús, y yo amo cuando Jesús dice que una comida es la que él tenía, hacer la voluntad del que lo envió. O sea, Exactamente. ese era su alimento. Su pan, Imagínate, su pan. su deseo era Sí. cumplir a cabalidad con la misión puesta por el Padre, ¿verdad? La economía de la salvación, ¿verdad? Como es conocida, ese Jesús que levanta la mano y dice, yo voy a ir, por eso es que están perdidos, Eso es yo los así. voy a alcanzar, Yo voy a... Padre, yo los voy a buscar. Y en ese sentido, pues, glorificamos el nombre del Señor. Y es en el mundo. La misión de Dios, la misión de Él, es en el mundo. Porque la pregunta que ahorita me hacía, Sí. que la iglesia, nosotros hemos perdido un poco la perspectiva de que nosotros somos un cuerpo, que somos separados para Dios, pero que estamos en el mundo porque Jesús oró por nosotros, nos dijo, Padre, están en el mundo, guárdalos del mal. O sea, nosotros, nuestra misión, por eso es que es en los trabajos, es en el centro comercial, es en la familia, Sí. es mi comunidad, es donde quiera que nosotros vamos. A veces vamos a testificar hablando, a veces simplemente hay unas acciones que te hacen ver o le hacen ver a la gente que hay un Dios que los ama. Claro. Todas las acciones concretas que nosotros podamos hacer es allí en el mundo. Los escenarios de trabajo están bien difíciles en este tiempo. Tremendo. Todos los que trabajamos sabemos las complejidades, porque es la condición humana. Claro. Es la condición del ser humano. Pero es allí. ¿Dónde vamos a salar? ¿Dónde vamos a brillar? Es allí. Sí. O sea, la misión, el escenario de la misión de Dios es en el mundo. Así es. Es en el mundo. Y aunque somos un pueblo, como fue Israel, que fue enviado y separado para cumplir un propósito de Dios, la iglesia es un pueblo separado para Dios en el mundo para llegar y alcanzar, para que se cumpla aquello que Dios dijo, ¿verdad? Que vio Juan, que de muchos lugares, de muchas etnias, vienen personas que van a estar allí adorando al Señor. Y entonces nosotros tenemos que ir en esa línea, porque si nosotros decimos amar al Señor, requiere de nosotros no nos podemos quedar, porque el Señor dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces dice ahí en Juan 14, ¿verdad? Todas esas cosas que enfatiza el Señor, porque no es lo mismo decir, pues yo soy cristiano, yo soy creyente, Dios te sigue amando, pero sí, ¿y? O sea, ¿Cómo yo le materializo al Señor que yo lo amo? Si Jesús mismo dice el libro de Hebreos que tuvo que aprender la obediencia. Ajá. Dice la Biblia en Hebreos, usted sabe, pastor, dice que Jesús aprendió obediencia, nos lo enseñó allí en Getsemaní. Señor, pues hágase su voluntad, porque le llegó el momento difícil y a nosotros se nos demanda un negar a nosotros mismos, un tomar nuestra cruz y seguirle a lo que Él nos direccione y nos guíe a hacer. Yo, es mi oración, ¿verdad? Como pastor y como siervo del Señor, hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y como pastor de una iglesia que ama la misión, esta iglesia es una iglesia bien cooperadora, se compromete, sale al campo misionero. Evidentemente en la pandemia como que todo, tú decías algo que era muy cierto, fue como un kairos de Dios para un montón de cosas que uno no va a poder definir quizás en la totalidad, pero ahí hubo una mano de Dios obrando y cambiando mentalidades y haciéndonos entender que tenía que trascender, ¿verdad? Si no nos hubiésemos quedado, yo pienso que con los cultitos en nuestras iglesias locales y no teniendo la oportunidad de transmitir a través de, ¿verdad?, de estos medios. Sí, eso abrió una brecha. Eso abrió un espacio. Un espacio donde, pues al principio a lo mejor habrá gente que evalúa y diga, pero los cultos llegan, esta iglesia transmite cultos. Claro. Y claro, nosotros todos tenemos una responsabilidad de congregarnos, de nutrirnos, de edificarnos. Claro. Pero la realidad es que nuestra misión es allá afuera. Eso es. Nosotros estamos aquí y en las cuatro paredes
aquí todos nos vemos bien bonitos, pero hay trabajo para todo el mundo. Entonces no hay tal cosa como que yo esté ocioso en medio del tiempo. Y definitivamente, personalmente, en este tiempo yo le he dicho al Señor, hay mucho trabajo afuera. Yo no estoy como que enfocada, aunque yo me congregue y vaya a adorar a Dios el domingo y me nutra, y eso es parte, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana importante. Claro. Pero yo no necesito pelear por hacer esto o aquello allí dentro, porque hay mucho trabajo afuera, no hay razón por la cual alguien esté, ¿entiende? Hay trabajo en la viña del Señor, pastor. No hay por qué tener contienda adentro, porque todos tenemos una asignación de parte del Señor que realizar. Yo pienso que cuando no se tiene clara la asignación a la que se haya sido llamada, entramos en las nimiedades de discutir por boberías. Por boberías. Porque se nos va la vida. Porque imagínense, a veces, que tal persona, tal posición, quién toma decisiones, quién hace X o Y cosas, pues, tantas cosas que hay que hacer. Y sobre todas las cosas, la tarea. Hay que completarla. Hay que hacerla. Porque Mateo 28 nos llamó a nosotros a una tarea de hacer discípulos. Y el Señor dijo antes de eso que iba a ser predicado el evangelio, ¿verdad?, en todo lugar del mundo, y que entonces vendría el fin. Pues la iglesia tiene una tarea que completar. Porque nos mandó, nosotros somos los colaboradores del Señor. La obra del Señor, el crecimiento es lo del Señor, la salvación es del Señor, pero nosotros somos los que estamos llamados a meter mano en el arado. De acuerdo. ¿Entiendes? Eso es lo que es. Y debemos ser diligentes, porque el tiempo apremia. El tiempo apremia, y aunque todos anhelamos que el Señor venga, yo anhelo que el Señor venga. Claro. Pero de igual manera, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? Bueno, Señor, las oportunidades que me diste, que yo hice, porque entonces yo no quiero salir estar delante de la presencia del Señor y salir avergonzada. Te entiendo por completo. Es como en el contexto universitario, que te den un trabajo para hacer y que tú llegues con el trabajo a mitad. Pues, o sea, si la referencia es necesaria, no es buena la calificación. Estoy de acuerdo contigo. Y hay que dar buenas cuentas, ¿verdad? Para ir ya concluyendo y tener una palabra de oración. Como dice, tú mencionaste, ¿verdad?, la versión de Mateo, pero Marcos lo dice también de una manera muy especial. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos los textos bíblicos que hablan de poder en la iglesia están siempre relacionados con la tarea de la misión. La iglesia no puede vivir en el poder del Espíritu, alimentándose ella y todo el tiempo hacia adentro. Explotamos. Tenemos que... Engordamos y explotamos. Vamos a morir. Vamos a morir por un colesterol. Según uno come, literalmente en el cuerpo. Es comer y engordar y explotar. Y lamentablemente, ¿verdad?, hemos estado en medio de un contexto en donde nuestro país, principalmente Puerto Rico, una potencia misionera, donde salían tantos misioneros, donde la iglesia está involucrada en abrir obras en tantos lugares, hemos llegado, ¿verdad?, a un conformismo. Y es mi oración, ¿verdad?, que la iglesia, que nosotros, que yo y que todos los que conocemos al Señor cumplamos con ese llamamiento de parte del Señor. No es una cuestión de señalar a nadie, es una cuestión de hacer la tarea. En la obra del Señor no deben de haber protagonismo. No, en la obra del Señor lo que debe de haber es un contexto claro de que el que nos llamó es el Señor. Amén. Que no hay nada más importante y valioso que el Señor y que debemos dar buenas cuentas de la tarea a la que hemos sido llamados. Y yo quisiera, Nidia, que tengamos una palabra de oración final, ¿verdad? No sin antes, ¿verdad?, quizás darte un espacio para, si hay algo más que quieras compartir sobre lo que hemos hablado o algo que tú hayas sentido de parte del Señor en tu corazón, que lo puedas compartir con aquellos hermanos y hermanas que vean esta programación. Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, por ahí creo que el verso 16 dice que después de un tiempo del Señor prepararse en oración, llamó a los que Él quiso
para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Porque no es que hagamos por hacerlo, que estemos dentro de la obra haciendo. Es que lo más importante es que el Señor, tengamos una relación con el Señor. Tremendo. Y ahí parte todo. Ahí parte todo. Y dice que, ¿verdad?, llamó a los que Él quiso para prepararlos y para enviarlos. Todavía sigue siendo esa palabra el deseo del Señor, que Amén. estemos con Él, que en ese estar con Él, en intimidad con Él, ahí vamos a recibir de parte del Señor qué es lo que Él quiere, esa formación, esa dirección, a ser enviado a algo, a lo que el Señor ponga. Eso sigue siendo así. Amén. Y es importante que la iglesia entre en eso. Tenemos que buscar y ser entendidos en los tiempos. Amén. Para que podamos, aunque sea con un grupo que se encienda, como a veces hablamos de los carbones encendidos en la adoración, con uno o dos que se encienda, se prenda el fuego, que arda esa llama y que la carga por ir a alcanzar a los perdidos, tanto los locales como los que están distantes. Esa llama del Espíritu nos impulse a la iglesia para hacer eso. Amén. Vamos a orar por eso. Amén. Vamos a orar por eso. Te pido por favor que nos dirijan esta oración. Amén. Amado Padre Celestial, sí, Señor, te adoramos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque hemos podido, Señor amado, conversar, Señor, Sí, Señor, con relación a la misión. Tú eres un Dios misionero. Sí, Señor. Y tú tienes un pueblo misionero para que haga tu misión. Amén. Señor, y oramos en esta hora, Señor amado, por tu iglesia. Amén. Oh, por tu novia, Señor Amén. amado, por la que tú encomendaste, Señor amado, para que proclamara las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, y pedimos para que en esta congregación y a donde llegue esta transmisión, Padre, Sí, tu espíritu levante, anime, fortalezca, toque, Amén. Señor, y envíe, Señor amado, Amén. a realizar la misión tuya, Señor amado, a muchos lugares, Padre Santo. Necesitamos una iglesia Señor, con el carácter misional del Espíritu Amén. Santo, Señor. Y que esa llama arde en nuestros corazones, Señor amado, para que podamos completar la tarea y la asignación Sí, que Señor. tú nos delegaste en la gran comisión, Sí, Señor. Señor. Para que tu corazón se llene de alegría Amén. y se cumpla el deseo tuyo, Señor amado, allí en tu presencia, Señor, en el reino de los cielos, de aquella gran multitud proveniente de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación, Señor amado, Amén. adorándote juntos, Sí, Señor. Padre. Es nuestra oración en esta hora. Empieza por nosotros, Sí, Señor amado, aquí desde Puerto Rico y, Señor, hacia afuera, Señor amado, donde quiera, Señor amado, haga falta, Señor. Te decimos, Señor amado, henos aquí, Amén. envíanos a nosotros, Amén. Señor. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio servirte y ser colaboradores tuyos, Señor amado, porque así tú lo determinaste. En el nombre de Jesús yo he orado estas cosas, Señor, Creemos, sabiendo que tú eres grande, que eres poderoso y que siempre haces más allá de lo que pedimos y entendemos, imaginamos, conforme al poder de Jesucristo que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias, Nivia. Que el Señor te continúe Amén. bendiciendo. Pastor, gracias por la oportunidad y muchas bendiciones a toda la congregación y a todos los que escuchen esta transmisión. Es nuestra oración. Dios te Amén. cuide. Amén.